Video. Muy buenas tardes a todos los estudiosos y los participantes de este curso que iniciamos hoy por aproximadamente unos 40 minutos. Vamos a tratar el tema de diagnóstico computarizado. Es un curso básico y a partir de este curso seguramente se van a generar otros eventos sobre el mismo tema. Espero que ya todos estén presentes, logueados y vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Mi nombre es Manuel Antonio Parra Azuero, como figura ahí en la diapositiva, el teléfono donde me pueden contactar y el correo electrónico. Introducción al diagnóstico computarizado. Entonces, vamos a familiarizarnos con el tema. Tendríamos que pensar en estos dos componentes que nos llevan a entender un poquito de qué se trata el curso. Entonces todos sabemos que es un motor, de hecho lo utilizamos a diario, estamos involucrados de una u otra forma con un motor a gasolina, como el que ven ustedes en la diapositiva, y el término que aparece ahí, ODB, es el acrónimo en inglés sobre Onboard Diagnostic, que quiere decir diagnóstico sobre el tablero o sobre el dispositivo, pero es un estándar que se originó a raíz de que en Estados Unidos, en la zona de California, se pretendía bajar los niveles de contaminación en el ambiente. Entonces empezaron a crear estos sistemas para poder lograr este objetivo. Entonces, de pronto más adelante van a oír ustedes hablar de ODB1, ODB2, que es la evolución que ha tenido este sistema de diagnóstico computarizado. En un vehículo debemos considerar siempre los subsistemas del vehículo, entonces, porque son los que vamos a controlar de una u otra forma, como por ejemplo el sistema de refrigeración, el sistema de alimentación de aire hacia los pistones, el sistema de frenos y en fin una serie de dispositivos que vamos a ver. A mano derecha abajo ustedes ven un conector. Ese conector que aparece ahí con 16 pines es el estándar ODB2. Lo coloqué ahí como por llamar la atención, en el sentido que ya los vehículos están obligados a tener ese conector en su tablero. Veamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una introducción a ver los fundamentos del diagnóstico computarizado, los recursos que necesitamos para poder lograr ese objetivo y sobre todo los sistemas de control electrónico que son los que se han involucrado hoy día en el tema del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Ustedes ven ahí un automotor emitiendo humo bastante. Ese era el objetivo principal. De aquí nació el diagnóstico computarizado. ¿Por qué? Porque la contaminación es una prioridad hoy en el mundo globalizado. Entonces, que para lograr ese objetivo de evitar la contaminación, debemos pretender una máxima potencia posible en los motores, con el mínimo de contaminación ambiental. También debe procurarse el mínimo consumo de combustible sin pérdidas. ¿Qué quiere decir? No es decir, no voy a alimentar mi motor prácticamente sin gasolina, sino que lo voy a consumir todo. El mínimo posible consumo de combustible, pero sin emitir residuos. Ese es el objetivo principal del diagnóstico y del ODB, el protocolo para este sistema de computarizado. Entonces, ahí lo coloqué de tercero, pero la afectación ambiental viene a ser la prioridad en este caso para lograr el objetivo de ODB.
¿Cómo vamos a lograr todo esto que queremos? Ese objetivo es nuestra base para lograrlo. Los sistemas electrónicos se convirtieron en la única forma, o por lo menos la forma más viable para poder lograr ese control. Entonces ahí vamos a tener que involucrarnos en el mundo del procesamiento de los computadores, de los microcontroladores, lo mismo que se utiliza en la maquinaria industrial y en la empresa privada. Entonces vamos a involucrarlo con sistemas electrónicos en un vehículo. En un vehículo básicamente existe un procesamiento industrial de alta categoría en dispositivos pequeños y elementos electrónicos. ¿Pero qué es un sistema de control? Un sistema de control electrónico tiene tres componentes fundamentales. Entonces, estos tres componentes les vamos a dedicar en este curso una conceptualización. Vamos a mirar cómo funcionan, de qué se tratan, y seguramente en cursos más avanzados podemos profundizar en los detalles de estos tres componentes. Hoy básicamente vamos a ver cómo funcionan, cómo interactúan y cuáles son los más importantes en el diagnóstico computarizado. Por ejemplo, ahí vemos a mano izquierda las entradas, que es la retoma de señales de todos los dispositivos del vehículo, donde se involucran unos sensores. Esos sensores van a actuar directamente sobre el procesador, que es el encargado de interpretar esa información que le están enviando todos los sensores del vehículo, y con base a los parámetros que haga o que mida ese procesador, se van a ejecutar señales de control. Por ejemplo, las salidas, se le dice a un inyector de gasolina en un pistón: mire, no le envíe tanta gasolina porque solté el acelerador. Entonces, cosas como esas son de las que se encarga el procesador y el sistema de procesamiento en el vehículo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ya se involucraron los computadores en todos los vehículos, y a partir del año 96, que se creó el ODB2, todos deben tener estos sistemas. Aquí tenemos un ejemplo de la Bosch, donde se tiene una unidad de procesamiento. Ese EDC, que es un término muy utilizado en el argot de la mecánica y la electromecánica, que significa Electronic Device Controller. Es básicamente un mini computador, un computador muy pequeño. Eso es el EDC, un computador pequeño. Entonces, como decíamos anteriormente, tenemos unos sensores, que es el número 1, que están todos llegando a la unidad de control, la unidad de control número 2, y el número 3, los elementos actuadores. Estos elementos actuadores son los que ejecutan la acción, la orden que le está enviando el EDC. O sea, son realmente los que hacen el trabajo con base en un procesamiento, con base en un análisis de señales que se tuvo originalmente con los sensores. También hay un elemento número 4, ustedes ven ahí el número 4, la flecha arriba a la derecha, donde se pueden establecer comunicaciones, por ejemplo, con un aparato que se llama escáner. De pronto ustedes lo han oído nombrar en los talleres, que necesita el vehículo someterse a un sistema de escaneo. Entonces ahí van a analizar todos los datos y los parámetros que tiene el procesador para poder hacer un diagnóstico. Aquí tenemos un diagrama. Este diagrama fue sacado de un manual de fabricante, donde explica básicamente todo el sistema de entrada y salida entre los sensores, los actuadores y los elementos de comunicación. Si alcanzan ustedes a ver, no hay mucha resolución, pero por ejemplo, en la parte de arriba, a la izquierda, hay un sensor que dice número de revoluciones del motor cigüeñal. Entonces hay un sensor ahí que le está aportando a la unidad de control el dato de cuántas revoluciones o en cuántas revoluciones se está moviendo el motor en ese momento. Y a mano derecha están los actuadores. La idea es tener sensores a la izquierda, actuadores a la derecha, por facilidad de entendimiento. Entonces a la derecha, por ejemplo, vemos arriba, a la derecha, vemos una
una bujía acoplada a un inyector. Estos son los famosos inyectores con los cuales se le aplica la gasolina al pistón para producir la explosión. Y seguramente, no seguramente, está compuesto por una válvula eléctrica, de tal forma que regula el paso de gasolina hacia el pistón. Aquí es un resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces, un sistema de diagnóstico computarizado y un sistema de un vehículo automatizado, pues tiene los tres componentes de los cuales acabamos de hablar: los sensores, los actuadores y el microcomputador. Le damos la definición que se colocó para repasar un poco. Entonces, los sensores suministran la información al computador, que la compara con las tablas de calibración. Entonces, el sensor está entregando información todo el tiempo, le está diciendo a la unidad de control: mire, este es el estado del dispositivo. Por ejemplo, la temperatura del motor es de 150 grados. Entonces, la unidad de control va a entender ese parámetro como una temperatura alta o baja y la va a comparar con unas tablas de calibración. Por eso coloqué ahí tablas de calibración, porque se supone que debe estar dentro de un rango predefinido. Y cuando detallemos cómo es el procesamiento de la información, van a ver ustedes que en las tablas de calibración se tienen unos parámetros estándar de acuerdo al tipo de vehículo. Esos parámetros estándar son almacenados en unas memorias PROM, unas memorias. Entonces van a quedar ahí grabadas y seguramente no van a ser cambiadas sino por una prioridad que tenga el que maneja el PC de los vehículos. Hay prioridades para alterar parámetros y todo ese tipo de cosas. Los actuadores reciben la señal del computador para controlar el funcionamiento de los sistemas objeto de control. Entonces, un actuador, un inyector de gasolina, él va a recibir la señal del computador para decirle cuánta gasolina debe alimentarle al pistón. Y de acuerdo a eso, pues lo compara también con unas tablas internas para crear una historia de funcionamiento, como una historia de lo que es el consumo en un trayecto, etc. El microcomputador, que es el tercer componente, pues tiene todos los componentes de un computador: su unidad central de proceso, sus memorias, sus periféricos, y va haciendo historia de todo lo que va pasando. Esos son los tres componentes básicos. Miremos qué es lo que tenemos que controlar, qué es lo que deberíamos controlar en un vehículo y por qué. El por qué ya sabemos, ¿no? El objetivo es claro: contaminación, mínimo consumo de combustible, etc. Entonces, el ralentí o marcha mínima. ¿Qué es esto? El ralentí es cuando usted tiene el vehículo en neutro, lo tiene detenido y es la aceleración normal. Algunos vehículos manejan el ralentí a 500 revoluciones por minuto, 750 revoluciones por minuto. Eso es un ajuste y esas revoluciones son medidas y controladas por la unidad central de proceso para que se mantengan así, ni más altas ni más bajas. Más adelante vamos a ver qué es lo que afecta el ralentí y cómo se pueden corregir los errores que se presenten. Debemos controlar también la inyección de combustible, es obvio, ¿no? Si queremos ahorrar combustible, si queremos optimizar el consumo de combustible en un vehículo, pues debemos controlar ese flujo de gasolina hacia los pistones. El encendido es básico, es el literal C. El encendido de un vehículo, en el encendido de un vehículo, intervienen bastantes variables para definir exactamente en qué momento debe encender, que debe ser en la primera encendida y no en la segunda ni en la tercera, o si no debe haber alguna falla. Y ahí se consideran bastantes parámetros como temperatura, posición del cigüeñal con respecto a los pistones, etc. Tenemos que controlar también la refrigeración del motor. Entonces, toda máquina de combustión debe funcionar dentro de ciertos rangos de temperatura. Entonces, ni más ni menos de lo que dice el rango de funcionamiento.
porque si está muy caliente, pues no va a operar, y si está muy fría, pues tampoco. Entonces, ahí hay un control importante. La admisión de aire es lo que respira el vehículo. Ese aire, cómo debe ser, qué componente de mezcla debe tener para que se produzcan explosiones controladas. Y siempre último, pero es el más importante, el control de las emisiones, ¿no? Tenemos que evitar, y esto ahora se ha vuelto un parámetro de control muy importante en el control de la emisión de gases para certificación de vehículos, para la famosa revisión tecnomecánica a la que son sometidos todos los vehículos. Deben tener y cumplir ciertos parámetros para poder seguir funcionando y no contaminar el ambiente. ¿Cómo bajar la contaminación? Este es un tema bastante complejo, discutido, y se involucra en el tema del costo de los vehículos. Entonces, pues hay una discusión sobre qué tan sofisticado es el sistema de control de contaminación, si funciona o no, y bueno, qué correctivos pueden hacerse. Sin embargo, en este tema, pues el profesional, el técnico debe profundizar bastante, porque da para mucho trabajo a futuro. Entonces, el sistema de ventilación positiva cerrada del cárter, cómo vamos a airear el cárter para que los gases tóxicos no salgan al exterior, cómo evaporar, control evaporativo, cómo utilizar o eliminar las sustancias o los gases que generan los combustibles, los hidrocarburos, cómo poder recircular los gases de escape, es decir, que los gases no salgan, sino que vuelvan a entrar a la cámara de combustión y se vuelvan a quemar. Y el sistema de inyección adicional de aire es como darle un respiro al motor para que se ventile. Entonces es un tema bastante interesante para futuro poder desarrollarlo. Esta gráfica muestra la cantidad de sensores que involucran un vehículo. Se involucró también un poco de simbología y la localización física. Entonces hay bastante tema, cada tema de esos pues, da para otro curso. Veamos los que tienen que ver con la presión atmosférica. El primero es la temperatura de carga de aire, es el IAT. Ese IAT es el acrónimo en inglés, significa Intake Air Temperature, que es temperatura de carga de aire. O sea, cómo está ingresando el aire hacia las cámaras de combustión y a qué temperatura. La presión absoluta del múltiplex, MAP. Entonces, ¿en qué momento tenemos una presión relativa a lo absoluto, perdone la redundancia, para poder ejecutar la explosión debidamente y consumir el máximo de combustible? Y el flujo de masa de aire, que es el MAF. Entonces, ustedes van a oír esos términos muy a menudo, IAT, MAF, que se refieren a los sensores. Aquí vemos un IAT físico tal cual. Es muy similar a la construcción en todos los vehículos, y en la punta abajo ustedes ven un sensor de temperatura propiamente dicho, más el hardware de cómo está compuesto el sensor. Veamos cómo trabaja. Dice otra vez IAT, ¿no? Intake es temperatura versus voltaje. Entonces él nos va a mostrar un voltaje alto cuando las temperaturas son bajas. Ustedes ahí en la gráfica pueden ver que hasta menos 40 grados. Claro, aquí en Colombia no tenemos esas temperaturas regularmente, pero en otros países sí manejan temperaturas bajo cero y deben tener en cuenta esas temperaturas de menos 20, menos 30 grados. Y en el máximo hasta 100, 140 grados centígrados. Es decir, mucho más allá de la ebullición del agua. Localización. La localización, como pueden ver ustedes, está en la parte interior dentro del filtro de aire. Es decir, puede quedar después o antes del filtro de aire.
Normalmente está después del filtro de aire. Para un naveo, pues está después del filtro de aire. Aquí vemos otro ejemplo del IAT, de cómo es el circuito eléctrico, que es un circuito muy simple donde se tiene una resistencia. Esa resistencia que ven encima de donde dice IAT cambia con la temperatura. Entonces, como cambia con la temperatura, se va a producir en el punto THA un voltaje diferente que cambia con la temperatura, que es la gráfica anterior. Este voltaje va cambiando con la temperatura dependiendo del valor de cambio de la resistencia que ven ahí. Entonces, esa señal va al SM, donde está ahí el SM, Electronic Control. Aquí tenemos otro, que es el sensor de presión del múltiple de admisión. Entonces, básicamente lo que vamos a censar es la presión por dentro de la cámara para poder regular la inyección y la chispa. Entonces, él tiene un chip de silicón que es básicamente un elemento semiconductor de cristal o piezoeléctrico, más bien, no de cristal, sino piezoeléctrico, que cambia genera una onda de voltaje dependiendo de la presión que se le aplique a él. Entonces, de acuerdo a eso, él genera una señal muy estable de voltaje para poder informarle a la unidad de control en qué momento está la presión. Entonces, baja presión, ralentí, alta presión, acelerado, muy abierto, alta presión. Una gráfica de comportamiento donde se ve una presión de 100 kilopascales cuando el voltaje de salida está en 3.2 voltios más o menos. Tenemos 100 kilopascales. Cuando está idle, abajo, 20 kilopascales con 1 voltio y ya un poco de aceleración, entonces los 100 kilopascales. Sensores de temperatura. Entonces, bueno, hemos visto el de aire, el IAT, carga de aire, lo acabamos de ver. Presión absoluta del múltiple de admisión y la temperatura del refrigerante del motor. ¿Qué tan caliente está el motor? Es básicamente ST. Ese es el que más, digamos, influencia tiene dentro del comportamiento, la temperatura del motor, el control de la temperatura del motor. Aquí lo tenemos, el ST de Hella, sus 2 terminales, que igual que el sensor de flujo de aire tiene una resistencia en el extremo, el número 3, NTC. Entonces ven ahí el número 3, NTC, que es una resistencia de coeficiente de temperatura negativo. Eso quiere decir NTC, que a medida que aumenta la temperatura, pues va disminuyendo la resistencia. Ahí en la gráfica se ve, a medida que aumenta la temperatura a mano derecha, pues se va reduciendo la resistencia óhmica del sensor. Entonces igualmente se va a hacer un circuito y se va a suministrar un voltaje proporcional o directa o indirectamente a la unidad de control. Este puede ser el circuito. Entonces un divisor de tensión donde hay una resistencia variable R sub T, mano derecha, y el UA en función de la temperatura, que va a la unidad central de proceso. Este es un circuito típico de Hella, fabricante de este tipo de sensores. Aquí tenemos sensores de velocidad, pues qué tan rápido se mueve todo el engranaje del motor. Para el encendido se utiliza un sensor que se llama encendido de efecto Hall. El efecto Hall es un
un fenómeno que observó el científico que tiene el mismo apellido, Paul, que observó la creación de campos eléctricos dentro de una lámina de metal sometida a un campo magnético, y basados en ese efecto pues se pueden producir señales. Por ejemplo, cuando un engranaje que está compuesto por varias, ¿cómo se llama? Como una rueda dentada, al cambiar la cantidad de hierro y pasar por el sensor del efecto Sol, pues se crea un efecto diferente en el campo magnético y se produce una señal alterna. Ese es el encendido de efecto Hall, es muy utilizado. Perdón. Magnético de reluctancia variable del cigüeñal, pues se aplica el concepto de reluctancia, resistencia magnética, que es la reluctancia, resistencia magnética en un elemento, para poder crear señales variables de control. Encendido óptico del cigüeñal también es utilizado y se basa en la alteración de una señal óptica sobre un fotodiodo o un fototransistor. Entonces tenemos también el defecto óptico. Tiene el problema de que hay que estarle haciendo un mantenimiento por la suciedad o la obstrucción que se pueda presentar, lo que no pasa con el defecto Hall. Reluctancia variable en la caja del diferencial, a veces lo colocan en la caja del diferencial para calcular la velocidad. Entonces hay una relación matemática de proporción de acuerdo al movimiento de los engranajes de la caja. El sensor de posición del acelerador cambió también, y es básicamente un potenciómetro donde se le indica, según la posición de la flecha ahí que está marcando básicamente en dónde está la resistencia, tenemos un voltaje directamente proporcional al giro de la flecha, y eso le informa a la CPU qué tanta inyección queremos darle al motor para que se mueva más o menos rápido. Entonces le dicen la mariposa o sensor de mariposa, es un SPA, ¿no? SPA en el otro argot de ese sensor de posición del acelerador, y vale SM. Aquí muestran la localización de aceleración, que es Through Position Sensor, o sea, sensor de posición para aceleración, para un Neon 1995. Está muy cerca. En este caso lo colocó a un carburador. Este sistema pues nos muestra que no es un sistema de inyección electrónica, sino un carburador convencional, pero tenemos un acelerador moderno dentro de un carburador antiguo. Igual tenemos una gráfica de proporción. Entre más giro del acelerador en un sentido, pues se produce un voltaje más alto, y por consiguiente debe haber un control de inyección de gasolina y mezcla hacia el sistema de inyección. Sensores de posición de válvula, control de emisiones. Estos son un poco más complejos. Para entender estos sensores debemos ver cómo funciona una válvula electromecánica, es decir, cómo a través de una señal eléctrica podemos afectar una válvula para abrir o cerrar el flujo puede ser de aire, de flujo de aceite, flujo de gasolina. Entonces, en eso se basan los sensores de posición de válvula para control de emisiones. ¿Qué gases vamos a permitir que salgan, cuáles no, y en qué medida? O antes de que salgan los gases, ¿qué flujo le vamos a dar? Estos no los tienen todos los vehículos, pero nos dan una idea de cómo está el motor en un momento dado. Entonces no es necesario desbaratarlo, simplemente se mide la presión absoluta en el multiplex de admisión, y con base a la presión que tenga, pues se puede dar un estado del motor.
Esto es lo que antiguamente hacían los mecánicos cuando decían vamos a medir la compresión. Entonces colocaban un presostato, un medidor de presión en cada una de las bujías y movían a ver qué tanta presión podía resultar y por consiguiente qué tanta potencia puede generar una máquina. Dependiendo de la presión, pues se va a tener más potencia. Básicamente aquí se puede hacer con un sensor de presión absoluta. El otro es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno pues nos va a medir, este queda localizado en la parte del tubo de escape, el exhausto. Este nos mide qué tanto oxígeno está saliendo por el exhausto y cómo se está afectando el aire. Entonces son sensores bastante interesantes. Posición de cilindro número 1 para el orden de encendido de inyección. Cuando vamos a encender el vehículo, pues debemos saber en qué posición está un cilindro para poder decirle, mire, mande la chispa a ese cilindro o no, mándela al otro, o al tercero, o al cuarto, o mande los dos primeros, los dos segundos, o los dos de la mitad. Entonces, lo que no existía antes, no sabíamos en qué posición estaban los cilindros y le dábamos arranque, pues lógicamente no teníamos éxito. Sensores de carga eléctrica del motor. El consumo, la demanda del aire acondicionado en los vehículos es muy alta, la demanda eléctrica. Entonces cada vez que prenden el aire acondicionado o se baja la batería o pasa algo por la reducción del voltaje, así tenga sistema de regulación de voltaje. Entonces este sensor lo que hace es controlar esos consumos de energía y tomar acciones. Tomar acciones porque hay una baja de energía, entonces debemos regular mejor la chispa, debemos regular mejor la inyección. Por ejemplo, si ustedes han notado, cuando prenden el aire acondicionado en el vehículo estando en ralentí es marcha mínima, neutro, trata de bajarse el ralentí, disminuir la velocidad. Esto es compensado por la orden que le da la CPU a la mariposa del acelerador para que inyecte más gasolina, mejore la mezcla, etc. Entonces se compensa esa pérdida por el encendido del aire acondicionado. Presión hidráulica. Muy importante estos sensores para los frenos, porque si no hay una presión hidráulica en el sistema de frenos, pues se queda sin frenos. Entonces se manda una señal de emergencia en caso de que se pierda la presión en el sistema de ABS, ¿no? El ABS es un sistema de bloqueo controlado en cada una de las ruedas del vehículo. Entonces la presión en cada una de las ruedas debe ser controlada para tener un frenado regular y no se patine, por ejemplo, en una curva. Protección del motor. Si hay una baja en la presión del aceite, pues hay que enviar una alarma y decir, mire, o se le acabó el aceite o se le dañó la bomba de aceite o algo pasó, inmediatamente detener el vehículo. Piezoeléctrico de detonación. Este sensor se ha utilizado algunas veces para activar los airbags si se produce un impacto fuerte. Entonces debe proteger a los ocupantes. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta que podamos resolver. Vamos a hacer como una interrupción de unos 15, 20 segundos. Si no hay preguntas, no hay preguntas. Sí, el chat está abierto para los que estén observando la conferencia para que hagan sus preguntas. En la medida que hagan sus preguntas, las iremos contestando ya en esta última fase final del curso. Entonces, como no hay preguntas, seguimos los actuadores, que son los que ejecutan la orden de la unidad central de proceso.
Ustedes ven ahí solenoide, 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 perdón, se me pasó la solenoide, solenoide, solenoide. Ese solenoide es básicamente una bobina que está controlando el paso, está regulando el paso de algún fluido. Por ejemplo, el solenoide de marcha mínima está tratando de que haya más o menos aire a la cámara de combustión. Sensor de válvula de vacío, purga del canister para control de emisiones, etc. Los actuadores, de los más importantes, que es el inyector, los inyectores. ¿Cómo operan estos sistemas? Entonces ya vemos sensor, unidad de control y actuadores. Los sensores envían la señal al microcomputador. Nuevamente, el microcomputador analiza y compara toda esta información con la PRON o el CALPAC. Ese CALPAC es un término muy utilizado en mecánica para decir, mire, este computador tiene su CALPAC referencia tal, son estándar. O sea, es una memoria PRON con los datos muy definidos para cada vehículo. Y por último, la actuación, actúa es el actor que toma la determinación de qué es lo que hay que hacer. Miremos, por ejemplo, la operación de arranque en frío. O sea, el motor está frío, me voy a trabajar. Vamos a ver todo lo que pasa en ese momento. Entonces ahí coloqué a menor temperatura, mayor cantidad de combustible. Cuando el motor está frío, va a requerir mucho combustible para que haya explosión, haya combustión. Entonces, lo primero es, el sistema debe mirar, bueno, estoy frío, estoy caliente, estoy en invierno, estoy en verano. Entonces hay temperaturas, por ejemplo, por debajo de los 30, 40 grados bajo cero en Europa, donde pues algunas veces tienen que colocarle, ordenarle a las resistencias, perdón. Perdón un segundito, tenemos un... segundito, tenemos un problema técnico. Ya inmediatamente continuaremos. Mostrar. F5. Arranque en frío. Disculpen la falla técnica, estamos continuando entonces con el proceso de arranque en frío. Estamos hablando que a temperaturas muy bajas la cantidad de combustible que va a ser requerido para el arranque va a ser muy alta. Y dependiendo de la zona donde se encuentre el vehículo, pues vamos a tener más o menos
consumo de combustible. Entonces tenemos que considerar varias cosas. La temperatura, primero. Segundo, las revoluciones por minuto con la cual se empieza a mover la máquina. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos todo detenido en el motor y queremos saber en qué posición están los pistones para ver a quién hay que darle más energía o no, energía química, o sea, la gasolina. En ese momento, ahí se colocó por eso, el sensor de oxígeno no se ha activado. ¿Por qué? Porque en el momento del arranque, pues va a haber más contaminación y aquí debemos tener en cuenta que eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay accidentes. Cuando encienden vehículos en la mañana en lugares cerrados se han producido accidentes terribles donde las personas mueren intoxicadas por la cantidad de emisiones y contaminación que emite un motor en frío. Entonces aquí el sensor de oxígeno no está trabajando todavía, él empieza a trabajar después de que ha alcanzado como 600 grados de temperatura en el filamento de calentamiento, pero la prioridad es arrancar el motor en un solo arranque, punto, dejar de emitir emisiones y ya después empieza a trabajar el sensor de oxígeno. Es así como trabaja. Ahí dice motos, perdón, es un error ahí ortográfico, es motor. El motor se va calentando, manteniendo mezcla rica. O sea, en ese momento necesitamos bastante combustible, poco aire. La temperatura se va elevando poco a poco y se va proporcionalmente bajando la mezcla. Es decir, más cantidad de aire, menos cantidad de oxígeno. Entonces se va bajando la mezcla. Se va controlando todo en ese momento, hasta llegar a la velocidad de ralentí o de crucero. Esa es la idea del arranque en frío. A medida que se acelera, pues se produce un poco más de combustible o se adelanta la chispa. Ese es el avance. Lo que decimos nosotros, adelantar la chispa o atrasarla. Cuando se desacelera, pues no es necesario mantener la chispa adelante, sino tratar de atrasarla un poquito. Todo eso lo hace automáticamente. Antiguamente no se podía hacer nada de eso, sino tocaba estar adelantando y atrasando la chispa, dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Hoy día todo eso es automáticamente controlado. Avance de chispa, más o menos. Arranque frío. Se crean unas estrategias que son como técnicas para poder hacer un diagnóstico del vehículo. Nadie o alguien, si a alguien se le ocurre preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si se dañan todos los sensores? Entonces mi vehículo se dañó, esa tecnología me está como complicando el funcionamiento de mi motor antiguo mecánico que no tenía sensores ni actuadores ni nada de esas cosas. Pues para eso son las estrategias, para controlar los daños de los sistemas de diagnóstico computarizado y tener acciones de backup, acciones de respaldo. Entonces puede ocurrir que un sensor mande mala una información. Por ejemplo, de temperatura, está diciendo que estamos a tantos grados, pero estamos a otros. Entonces lo que va a ocurrir es que se enciende la alarma del tablero donde dice Check Engine o Service Engine Soon, SS, o sea, un SOS que no es SS. Se genera un código de falla. Entonces, bueno, tenemos un código de falla. ¿Qué tiene que hacer la CPU para que siga funcionando esa máquina? Pues de alguna forma tiene que cancelar esa información y sustituirla. Por eso dice ahí, se utiliza un programa sustituto de apoyo al normal según la importancia del daño. Entonces, si se dañó algo, algún sensor, el computador debe estar en capacidad de sustituir esa información por una que tenga interno, puede sacarla de las tablas de calibración y alimentar el sistema común y corriente y seguir funcionando con ese sensor dañado. Pero ¿qué pasa? Lógicamente no va a haber una optimización en el funcionamiento de la máquina. Entonces, esa información errónea es sustituida por un programa sustituto que tiene la CPU y poder seguir funcionando. Entonces, este programa de apoyo reemplaza completamente todo el funcionamiento normal del computador, suministrando señales fijas a los actuadores para que de esta forma el motor pueda encender
y funcionar en condiciones no ideales, pero baja el desempeño. Pues condiciones pobres de desempeño. Bueno, hemos básicamente terminado lo que comprende toda la fundamentación de los sistemas de diagnóstico computarizado. Si no hay más preguntas, vamos a terminar en breves momentos. Si hay alguna pregunta, pues la vamos a atender. Esperamos un momento y mil gracias por su atención. Si tuvimos... Ok, mil gracias por su atención. No hay más preguntas. Entonces, esta conferencia quedará grabada para su disposición a futuro y los invitamos a participar en próximas conferencias donde vamos a profundizar en otros temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias, muy amable.